Señor les bendiga, amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Preguntas y Respuestas. Les damos las gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que siempre están pendientes de estos programas en El Salvador, en Guatemala, en México. Yo sé que algunos me lo han mencionado, que se alimentan de la palabra que aquí se trae, de los testimonios que aquí se trae. Así que bienvenidos sean ustedes. Quédense hasta el final del programa porque hoy traemos un testimonio muy hermoso de cómo el Señor trabaja en nuestra vida, cómo Él sana nuestros cuerpos, pero no únicamente eso hace el Señor y eso vamos a escucharlo el día de hoy. Así que los invito a que se queden con nosotros, que compartan los programas y que si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo haga. Preguntas y respuestas, Lorena Díaz. Así que el día de hoy nos acompaña nuestra hermana Esther Juárez, que el día de hoy ha venido para traer su testimonio. Hermana, denos un saludito. Sí, que Dios le bendiga a todos. Gracias, hermana Lorena, por haberme invitado a su programa y es un privilegio muy grande estar acá Amén. y es hermoso hablar de las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Este programa se hace para hablar exactamente de eso, dar enseñanzas, pero también para hablar de lo que Dios hace en nuestra vida, porque de qué otra manera se alimenta nuestra alma si no es así, de ver que Dios es un Dios real, un Dios verdadero, que su palabra cobra vida en nosotros y Amén. que Él nos ama y quiere guardarnos, cuidarnos, sanarnos, bendecirnos. Y por eso estamos el día de hoy aquí, para hablar acerca de Él. Pero antes de que comencemos, le quisiera pedir si nos puede hacer una pequeña oración para comenzar el programa. Amén, amén. Vamos a orar para que sea Dios guiando este programa en el nombre poderoso de Jesús, Padre bendito. En esta hora, Señor, venimos, Señor, delante de ti, Padre, para hablar de las maravillas que tú haces en nuestra vida, de las transformaciones que tú haces en cada corazón, Señor. Te pedimos que tú guíes este programa, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tú tomes el control. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les digo, la hermana nos trae su testimonio, pero antes quisiera saber, hermana, usted desde niña creció en un hogar cristiano, o cuándo fue que usted vino a conocer del Señor. No, desde chiquita pues estuvimos fuera del evangelio con mi mamá, pero mi mamá toda la vida nos enseñó que la fe en Cristo Jesús, Ujú. que es siempre el único que nos puede sacar de cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier enfermedad es Cristo. Ella es una mujer de fe y desde pequeña, aunque no fuera cristiana, siempre nos enseñó. Ella llegó al evangelio como en el 80 y desde allí fue más que nos empezó Hablar a de él. hablar Ujú, del Señor. ujú. Y no, nosotros, mis hermanas y yo, no llegamos a Cristo. Yo llegué a Cristo, pero prácticamente fue cuando ya estaba en problemas. Como la mayoría de todos nosotros, ¿verdad? Que Exactamente, hasta oímos de él, nos han enseñado de él, pero no es que de verdad hayamos tenido una relación y llega un momento en que el Señor nos llama. Y lamentablemente, eh, eh, muchas veces nosotros esperamos hasta ese momento de sufrimiento, ese momento de desesperación, y entonces llegamos a Él. Y cuéntenos qué es lo que pasó, qué estaba sucediendo en su vida, que usted se acercó al Señor. En el 2004, em, yo ya tenía mis tres hijos, mis tres niñas, que ahora pues son mujeres mayores ya. Em, me empecé a sentir mal porque tenía 10 años cuidándome con un aparatito para no tener bebés. Ujú. Entonces el aparatito se me encarnó. Yo no sabía qué era eso, qué me estaba pasando, pero empecé a sentirme mal. Y cuando y fui al doctor, me aguanté como una semana, los dolores eran fuertes, sentía como que tenía algún animal dentro de mi estómago mordiéndome, Wow. pero en ningún momento me cruzó por la mente que por la causa del aparato yo estaba ya infectándome mi cuerpo de cáncer, porque hubo una llaga que se hizo donde se me encarnó. Oh, Se wow. regó a los ovarios y a la matriz y me la iban a quitar. Entonces, cuando el doctor me dice, te tienes que ir al Olivio para que te quiten la matriz y los ovarios porque están
con una llaga infectados. infectado de cáncer, se te está regando en el Oh, cuerpo. wow. Para mí fue como decirme, te vas a morir. Sí, claro. Y Le digan cáncer. me Ujú, tenía mis tres niñas pequeñas y fue un momento difícil que en ese momento lo único que pensé, lo que mi mamá siempre nos dijo, cuando nosotros em, estamos en este mundo, muchas veces guardamos rencor, resentimiento y tenemos que sacarlo. ujú, Porque si no lo sacamos, nos morimos y nos vamos con eso, sabemos que vamos a ir a una eternidad, a un tormento. ujú, Entonces me dio miedo, eso me ujú, dio miedo. Y cuando regresé de la clínica con los papeles, llorando, pensando que a lo mejor me iba a morir, solo abrazaba a mis niñas y lo único que hice fue llamar a mi hermana, que estaba en El Salvador, por 15 años yo no le había hablado. wow, Yo tenía como resentimiento con ella ujú. porque de chiquita pues me habían tratado mal, me habían golpeado y yo estaba molesta con ellos. Sí, guardó eso en su Sí, corazón. Ujú, entonces lo primero que hice fue llamarle a ella y le llamé para decirle que me perdonara por lo que yo sentía. Y en ese momento, cuando yo llamo, estaba una profeta del Señor en la casa de ella orando por ella, ujú, porque ella estaba enferma también. ujú. Pero yo no le dije a ellas qué era lo que yo tenía, a nadie, ni a mi hermana, ni a la señora. Esto Y acababa de ocurrir, se sí, acababa de enterar usted de sí. la noticia. Entonces yo quería que mi hermana me dijera que me perdonaba. Ujú, Cuando ella me dice, yo te oigo como que te quejas, estás mala, y le dije, no, solo tengo un dolorcito de estómago, pero estoy bien. Y me dijo, pero acá está la hermana Laura, que es una profeta del Señor, que el Señor la usa para sanar a los enfermos. ujú. Y yo le dije, pero yo no la conozco. Y dijo, no importa, porque Dios te conoce a ti y la conoce a ella. Y así fue como permití que esa señora orara por mí por teléfono. Ujú. Y estuvimos orando y lo que me llamó la atención que la señora cuando empezó a clamar, empezó a decirme mi vida. El Señor empezó a trabajar con mi fe para Ujú. que yo creyera lo Sí, que Él iba a claro. hacer. Ujú. Y empezó a decirme Para que se diera cosas, cuenta que era sí, real, que era él. me Ujú. empezó a hablar cosas que nadie sabía, Wow. que solamente yo sabía lo que me Sí, estaban pasando y me habían pasado. sí, Entonces ahí pude entender que Dios me estaba hablando por medio por de medio ella. de ella, así es. Y en la oración me dijo que no me preocupara, que Él me iba a sanar, que todo llaga de cáncer que había en mi matriz me la iba a carbonizar. Hasta le dijo exactamente dónde estaba. Exactamente, y yo no le dije nada a la señora, el Wow. Señor hablándome, Así y es. me dijo que yo no estaba sola, que Él me iba a ayudar, y así fue. Fueron 3 días orando con la hermana. Ujú, Y al tercer día yo estaba arrodillada en mi cama, abajo en el piso, agarrada de mi cama, y me dijo, levántate de donde estás, vas a la cocina y te tomas 3 vasos de agua. Y yo obedecí a todo lo que me decía, me tomé los 3 vasos de agua, me mandó al baño, me dijo, ujú, ahora te vas al baño. Cuando yo entré a ese baño, haga de caso, yo nunca me imaginé que esto pasaría, ujú, pero era algo que yo no podía controlar. Me ujú, salía como que yo estaba haciendo pipí, ujú. pero tanto que era una pestilencia como que ahí había un animal muerto en ese baño. Estaba sacando todo lo malo. Todo el cáncer Wow. que había en mi cuerpo. Me dijo que me acostara después, me acosté en mi cama con el teléfono escuchando y me decía que me iba a saturar, que me había operado mi estómago. Yo podía sentir lo caliente en mi estómago, como que me Wow. estaba curando, Wow. como que había una herida y te están curando. Yo Sí, podía sentirlo. Y es algo bien impactante. difícil explicarlo porque Ujú, si tú no lo pasas, pues ujú. no sabes lo que la otra persona siente. Sí. Y así fue como él me sanó. Ese día me declaró sana, me dijo que fuera, que me hicieran los exámenes nuevamente y que yo iba a salir a muchos lugares a dar mi testimonio. Impactante. Eh, en el programa anterior, bueno, hablábamos acerca de cómo Dios obra y que Él trabaja de diferentes maneras. Amén. Él sabe cómo en la palabra de Dios Él nos ha enseñado cómo
ha sanado de diferentes maneras. Ha sanado poniendo lodo, ha sanado con la palabra, ha sanado tocando a alguien de diferentes De formas. diferente, sí. Y lo impactante también acá es de darnos cuenta de que, porque a veces creemos de que Dios va a obrar únicamente si nosotros somos las personas más perfectas, las personas más fieles. No, el Señor obra porque Él nos ama. Amén. No, no por lo que nosotros seamos, Ujú. sino porque Él nos ama. Por eso obró, porque usted no era la persona que estaba más cerca de Él, No, estaba distante de Él así es. y conocía, hasta podemos decir, poco de Él, porque no es hasta que leemos la palabra que nos enteramos de verdad quién es Él. Comienza a revelarnos, a quitarnos vendas de los ojos, nos hace vivir y pasar cosas y lo vamos conociendo. Pero Amén. usted pasó su vida en la que usted vivía su vida normal, no pensando en él, no teniendo una cercanía con él y sin embargo, él sí tenía puestos sus ojos en usted y él iba a hacer una obra grande en usted que iba a servir de testimonio porque se imagina, no tuvo que pasar por tratamientos No. químicos, radiaciones, nada. Él obró simplemente por su palabra Amén. y porque usted también pues obedeció, ¿verdad? Le Amén. dijo, haz Sí. esto y como recuerda como se me ha olvidado el nombre de este, era un comandante, si, no sé si la hermana acá se recuerda, que llegó a donde el profeta y que le llegó a que lo sanara porque tenía Naamán, que tenía lepra y fue para que lo sanara al profeta y él lo manda a que se vaya a sumergir al río 7 veces. Y él no esperaba eso. Él esperaba a lo mejor que el profeta lo entrara. Era Naamán, era alguien importante. Esperaba que lo entrara, ¿verdad? Me Ujú. imagino por lo menos que lo pasara. Él ni siquiera entró a la casa. Y él lo mandó y hasta el siervo le dice, si fuese otra cosa la que te hubiera dicho que hicieras, lo hubieras hecho. Esto más simple, no lo vas a hacer. Y Ujú. se va y lo hace y es sano. De igual manera con usted. Sí. Algo simple, pero es impactante la manera en que Dios obra. La misericordia de Dios es grande, porque no está viendo a quién le va a hacer el milagro. Si tú le crees, Él te lo hace. No Ujú, importa si todavía no lo conoces, pero gracias a eso que va a hacer en tu vida, lo vas a poder conocer. ujú, Y así me sucedió a mí. Al siguiente día me fui a la clínica y me volvieron a chequear y me preguntaban que sí que había tomado, que había hecho, porque estaba limpia mi matriz. Y yo me puse a llorar y solo le dije que le decía yo que solo él me había sanado y le daba gracias a Dios. Por eso me quitaron el aparatito y ujú. hasta me lo enseñaron y se miraba como que estaba nuevo, como que me lo acababan de poner. De veras. Entonces, allí Wow. pude ver qué lindo era Dios conmigo. Y yo era una desobediente porque yo no iba ni a una iglesia, yo no oraba, yo nada. Ujú, Y todavía sí el Señor, yo seguí llamando a la hermana que había orado por mí y el Señor me siguió hablando. Y pasó como 2 semanas y me dijo el Señor, te voy a bendecir. Los doctores dijeron que mi matriz se miraba como que estaba débil, que era ujú, posible que yo no me pudiera embarazar más. Pero el Señor es el que tiene la última palabra. ujú. Y Él me dijo, te voy a bendecir y te voy a dar lo Ujú, que más has deseado en tu vida. Y lo que más yo deseaba pues era tener una casa, tener un carro nuevo y ujú. tener a un hijo varón. Y a la mente me vino primero la casa. Yo quiero una casa nueva, ¿verdad? Ajá. Pero Dios me estaba prometiendo lo más lindo que yo tengo ahora, que es mi hijo varón. Usted solo Él, tenía hembras. sí, puras hembras. Ujú. Y gracias a que tenía puras hembras, esos eran los problemas en mi casa. Porque el padre de mis hijos, en cada hembra que nacía, él se molestaba Porque él conmigo, quería el porque él varón. quería un varón. Me decía que no servía para tener hijos, que porque puras mujeres tenía. Me les hacía desprecio a mis Wow. niñas.
Entonces, cuando el Señor me dijo, te voy a dar lo que más deseas, te vas a ir a Primera de Samuel 1:10 y me vas a leer todo. Cuando me mandaba allí, yo decía, ¿por qué el Señor me está mandando aquí? Porque yo no tenía ni Biblia. Ujú. Entonces, cuando empecé a buscar, voy viendo que Ana le pedía un hijo varón al Señor y le decía que se lo iba Usted a no sabía presentar. de esos versículos, Yo no ¿no? sabía, No pero sabía que era la me historia mandaba de el Ana. Señor a buscar eso. Hermoso. Entonces, allí el Señor me estaba ofreciendo que me iba a dar a mi hijo. Y sí, como al mes que me quitaron el aparato, yo salí embarazada. Y así fue como mi hijo nació en el 2005. Ahora tiene 19 años y Wow. me nació exactamente como el Señor me dijo que me lo iba a dar. Que me iba a dar un niño paciente, un niño con virtudes, un niño que no me iba a dar problemas. Y exactamente mi hijo tiene 19 años y él es así. Un niño calmado, es muy amoroso conmigo porque él dice que yo soy su reina. Me dice, tú siempre vas a ser mi reina. Y le digo, hasta que te cases, papi, porque cuando se casen, yo ya no voy a poder ser su reina. Wow. Y el Señor obró de esa forma tan bonita que cuando mi niño tenía 2 años, yo todavía no había llegado a Cristo. El Señor fue tan fiel conmigo, me dio a mi hijo varón y yo todavía de desobediente. Yo visitaba iglesias, pero no le servía. Ujú. Haga de caso, hay personas que dicen, oh, yo soy cristiana, pero ¿de qué forma eres cristiana? Solo porque visitas una iglesia, te sientas y escuchas la palabra de Dios, o porque verdaderamente tienes a Jesucristo en tu corazón y le estás sirviendo. Entonces, yo decía que yo era cristiana porque visitaba iglesias, pero no era. Ujú. Entonces, cuando mi niño tenía 2 añitos, el padre de mis hijos se fue. Le salió una señora más joven que yo y Ujú. se fue con él. Entonces me quedé con mis 4 hijos, tenía mis tres Wow. hembritas y mi niño, pero ahí llegó la prueba, Ujú. porque yo caí en depresión, me empecé a sentir mal, muy mal. Yo ya no quería ni vivir, pero el Señor me traía a mi mente y me decía, ¿te acuerdas lo que te regalé? Él te Ujú. necesita. Pero Ujú. fíjese que cuando una persona está en depresión, yo la puedo entender porque hasta hoy en voces. A mí el diablo me decía que matara a mi niño porque era indefenso y después que me Wow. suicidara yo. Él en momentos de depresión me hablaba y yo le decía, no, si mi hijo es el regalo más bonito que Dios me ha dado. Abrazaba a mi niño. Pero cuando mi niño tenía 2 añitos, hubo una hermana que no quitó su dedo del renglón, como decimos, y aunque yo rechazara la invitación, siempre insistió, insistió y me llevó a la iglesia. Ahí el Señor me liberó de todo lo que cargaba, liberó a mis hijas. Mis hijas estaban llenas de resentimiento con su papá Ujú. y yo presenté a mi niño a los 2 años de haber nacido. Lo presenté al Señor, le dije al Señor se lo iba a dedicar a él, pero en el 2018 cometí el error de salirme del camino del Señor. Y eso es lo peor que podemos hacer. Así Cuando es. Dios está obrando en tu vida, quédate en el camino del Señor, porque si te sale hay consecuencia. Hay Todo lo que consecuencias, hacemos en esta exactamente. vida tiene consecuencia. Así es. Y así me sucedió a mí. Estuve un año fuera del camino del Señor, pero en ese año me pasaron muchas cosas malas y la peor fue que mi niño tuvo un accidente. Corriendo en las escaleras del edificio donde vivimos, se enredó en él mismo. Se rodó y quedó trabado en un barandal donde había unas varillitas con filo y Ujú. se perdió su dedito. Su dedo quedó atorado ahí. Se le Se cortó. le cortó, sí. Yo me Wow. volví loca, pues es lo que más he cuidado. Sí. Y mi Ujú. niño y yo gritaba, no hallaba, me volví loca, no sabía ni qué hacer. Luego, pues, los vecinos me ayudaron, me pusieron el dedito del niño en hielo y me fui al hospital con él y ya no se lo pudieron poner. Y sabe que el Señor, aún con eso que pasó, que por supuesto usted como madre le estaba doliendo muchísimo ver a su hijo, y pues claro, el perder alguna parte de nuestro cuerpo es tremendo, porque todo el Señor sabe por qué nos lo ha puesto, Amén, ¿verdad? amén. Pero aún el Señor era misericordioso con usted porque pudo haber perdido la vida, La vida, sí.
¿verdad? Y simplemente el Señor quiso volver a llamar su atención. A veces pasamos cosas duras porque el Señor quiere llamar nuestra atención nuevamente. Hay un versículo bíblico en segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 21, que dice, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndola conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, que es todavía peor que nosotros conociendo a Dios, conociendo su bondad, estando en sus caminos, apartarnos. Amén. Y el enemigo siempre va a tratar de hacer eso. Sí, De una, de otra manera va a tratar de que nosotros nos distanciemos de él. Y a veces hay tiempos en que lo logra apartarnos. Y si no, a veces hay personas que ya no han tenido la otra oportunidad porque pierden la vida y pierden la ya vida, no, ya no, es ¿verdad? cierto. Pero en el caso suyo, el Señor estaba nada más llamando su atención para que volviera a Él. Tuvo mucha misericordia el Señor. Amén, amén. Y sí, como dice usted, Dios estaba llamando mi atención diciéndome, ¿por qué lo haces? Regrésate. Y la verdad, en ese momento yo no entendía nada. Ujú. Yo ahora lo asimilo y Claro, me doy cuenta con el cómo Dios crecimiento. quería que yo estuviera trabajando para Él, haciendo lo que Él me mandaba hacer. Y yo Ujú, estaba de desobediente. ujú, Entonces ya traía muchos años, desde el 2007 en el Evangelio y ya había trabajado para el Señor porque andaba en misiones en El Salvador, pero nunca pensé que al salirme yo iba a pasar todo esto. Y sí, ese día fue el peor de mi vida, creo, que mi niño perdió su dedito, lo llevé al hospital, yo les pedía a gritos en el hospital que por favor me atendieran a mi niño porque llevaba sangrada la mano. Me volví loca. Pero cuando ya a mi niño le hicieron su cirugía, el doctor me explicó que no le podían poner su dedo porque si se lo ponían se le podía caer gangrena en su manita y me dijo que no. El niño, yo tenía miedo que le afectara tanto psicológicamente porque tenía la separación de su papá, que su papá no estaba con él, solo estaba conmigo y venir con esos traumas desde chiquito, yo dije, no, el niño le va a afectar. Pero ese día que salimos del hospital, me recuerdo que mi niño venía con su manita agarrada, la traía enyesada y solo me dijo que cerrara los vidrios del carro. Y nunca había visto a mi niño así, porque yo nunca le he pegado a mi niño. Y, es un niño que no me da motivo. ujú. Hay personas que dicen, ¿usted por qué es alcahueta? No, mi niño no me da motivo. Si él me diera motivo, a lo mejor yo sí lo castigara o tuviera límites con él y decirle, Sí, no, usted de aquí ya corregirlo, no va a sí, pasar. sí. Pero no me lo da. Ujú. Entonces me dijo mi niño, mami, cierra los vidrios, se los cerré y puse la música a todo volumen como él me dijo y empezó a llorar. Él gritaba, se agarraba su mano y lloraba y yo solo lo miraba por el espejo. Dolía mi corazón mirarlo así, me dolía, porque decía, Señor, ¿qué es esto? Pero cuando ya apagué la música, miré que él estaba respirando y bajo el vidrio, agarrando aire, yo le dije, papi, yo le prometo una cosa. Esto es culpa mía, lo que le sucedió es culpa mía, porque hasta el día de hoy yo me siento culpable. Sé que fue por mi desobediencia que le pasó eso a mi hijo. Entonces yo le prometí a mi niño y le dije, ¿sabe qué, papi? Yo misma lo saqué de la iglesia. Usted estaba lindo en la iglesia con el grupo de niños y yo lo saqué. Perdóneme. Y por haberlo sacado, le dije, el diablo quiso a lo mejor quitarle toda su mano o matarlo. Matarlo, la intención de él Pero era Dios no Dios. lo permitió. Ujú. Dios no lo permitió y solo permitió que usted perdiera parte de un dedito que usted ni lo necesita. Y le dije, perdóneme, papá, pero yo le prometo que vamos a regresar a la iglesia y le vamos a hacer la guerra al diablo. Y él solo se me quedó viendo y me dijo, ¿y qué es eso, mami? ¿Cómo le vamos a hacer la guerra? Y le dije, ¿sabe cómo se la vamos a hacer? Arrebatándole las almas atadas que tiene en este mundo cochino y Amén. para Cristo la vamos a ganar. Tú me vas a ayudar. Y le dije, te prometo que vamos a ir a la iglesia. Y así fue
como yo regresé de nuevo al Señor, venía con el corazón roto. Ujú, Y yo le dije al Señor, le he pedido perdón al Señor todos los días y decirle, perdóname. Sé que fui desobediente, pero aquí estoy. Y gracias a eso el Señor nos tiene ahora en la iglesia Todo para Cristo, Silma. Y desde allí el Señor empezó a ayudarme a que me levantara, ujú. a que todo lo que había quedado atrás quedó atrás. Quedó atrás. Así que ahora soy una misionera de corazón, soy una Vida capellana, nueva. sí, una capellana y una predicadora de la palabra. Amén. Y ahí estamos trabajando y mi niño ahí está, siguiendo adelante. Ahora se me acaba de graduar de una clase del colegio ¿Qué edad y tiene de ahora? 19 años. Ya Y creció. es un niño del cual me siento orgullosa porque no tiene vicios, está saliendo adelante, ya buscó su primer trabajo. Él quiere ser una persona, pues, que no esté todo el tiempo con mami. Cuéntenos Ya, lo que me comentaba la otra vez que le había dicho él acerca de que él quería ser bombero, pero la razón que sí, quería ser bombero y que quería hacer además otra cosa. Y sí, la razón por qué me gustó sí, mucho. sí, como desde el 2007 tenía 2 añitos, lo tuve en la iglesia. Cuando llegó a los 6 añitos, ya casi tenía los 6 añitos, él solito aceptó a Cristo. En la iglesia llegó un evangelista Ujú, y yo lo tenía dormido abajo de una banca yo andaba trabajando porque era una de las ujieres, ujú. pero luego yo por andar allá agarrando a la gente que se caía, dejé al niño dormido abajo de la banca y cuando regreso yo no encuentro a mi niño y empiezo a buscarlo, ¿dónde está mi niño? Y mi niño estaba arrodillado cabal en el mero enfrente del altar aceptando a Cristo porque Oh, habían hecho wow, el llamamiento. wow. Entonces, cuando yo empecé a hablar con él y le dije, ¿tú sabes lo que hiciste? Y dijo, sí, porque yo dejé que Jesucristo entrara a mi corazón. Yo acepté a Cristo y le dije, vaya, entonces, ¿qué quiere ser usted cuando esté grande? Y ahí fue cuando me dijo, yo quiero ser un bombero porque no quiero que la gente se queme en los incendios, pero también quiero ser un pastor porque no quiero que la gente se queme en el infierno, me dijo. Qué Y hermoso, eso sí. todavía se recuerda. Ujú. Ahorita se está preparando para ser un bombero. Ah, Y está allí incluido con el grupo de jóvenes que yo ujú. sé que al tiempo de Dios, Dios lo va a capacitar y lo va Así a es, preparar. así Primeramente es. Dios, sí. Las promesas de Dios se cumplen. Él le Amén. dijo que le iba a dar a su hijo la bendición y cómo se lo iba a dar Sí, y se ha cumplido. Es hermoso ver cómo Dios obra y cómo la misericordia de Dios nos alcanza. sí, Es es tan cierto. grande porque, vea, Él obró con usted de una manera tremenda ese milagro tan impactante que hizo, porque de veras, como lo hablábamos, Dios puede obrar de diferente forma. A veces lo hace a través de los médicos, pero una sanación como la que hizo con usted, eh, que sintiera usted físicamente lo que él estaba Sí. obrando y Mm, haciendo y sacando, y después en su corazón sacando todo aquello que le lo retenía a usted de las bendiciones, porque cuando nosotros guardamos rencor en nuestro corazón, nos retiene de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. mm. Además, también está comprobado científicamente de que también el guardar rencor en nuestro corazón va produciendo enfermedades físicas. Sí, es cierto. Se produce, se manifiesta en lo físico. Y él también sacó todo eso, todo el dolor que le provocó los años viviendo con su esposo, lo que sufrió con él, todo eso el Señor sacó, la liberó de esa depresión, como usted dice, yo entiendo a las personas con depresión y todo lo que nosotros pasamos, el Señor un día lo usa para ayudar a alguien, Sí. porque ahora usted puede entender, como dice, yo oía voces, yo oía las intenciones del enemigo de que matara lo más precioso que Dios le había dado. Se Ujú. imagina, o sea, si nos ponemos a pensar uno como ser humano, usted como madre de ese niño, ¿cómo se le iba a cruzar en la cabeza hacerle daño si él, si lo ama, ¿verdad? Exacto. O sea, ¿cómo? No, es obvio que no venía de usted.
es obvio cómo el enemigo está operando en la Ujú. mente de las personas y puede llegar a hacerlo. Si uno no busca la ayuda adecuada, puede llegar a hacer su cometido. Sí, porque el niño en ese tiempo que yo estuve deprimida, el niño me sobaba con sus manitas mi cara, me llenaba de besitos y me decía, amo, mami, amo, porque casi no podía hablar, tenía 2 añitos Ujú, y era cuando me quebrantaba. Y yo ujú, decía, ¿cómo yo puedo escuchar que tengo que matar a mi hijo si mi hijo, él me ama, si es el regalo más lindo que yo tengo? Y fíjese, Dios como me dijo que me lo iba a dar, es que es algo tan bonito que como a los 7 años, cuando él ya había aceptado a Cristo, como a los 7 años, tuvo una visión ujú, y estábamos en la iglesia y el niño me dijo, mami, yo ya no quiero que vayamos a esa iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Y dijo, porque yo miro que hay un dragón que se está comiendo a todos los animalitos de la iglesia. oh, wow, Y estaba chiquito, siete ujú, años no sabía. ujú, Y cuando yo le dije al pastor, le dije, pastor, el niño miró esto, ¿usted cree que un niño chiquito puede mirar visiones? Y dijo, sí, hermana, pero solo órele al Señor. Él no creyó. ujú. Y resultó que como a los 3 meses se deshizo esa iglesia. Ya no Oh, existe esa iglesia. wow. Y ahí me pude dar cuenta de que Hay un Dios, sí, propósito que hay un con su propósito de Dios y el Señor le ha dado esos dones a él. hay un propósito con la vida de él, Sí, porque también como el Señor la mandaba a usted al versículo bíblico en Primera de Samuel, sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo la mandaba allí cuando usted ni conocía la palabra? ¿Por qué no la mandó a un salmo, Exacto. ¿verdad? A Génesis, ¿verdad? Pero no, la mandó a eso porque era el Señor hablando, era el Ujú. Señor profetizándole, era Él diciéndole lo que le daría y cómo vemos el ejemplo de Ana, cómo ella entrega a su hijo, usted lo entregó también en la iglesia y cómo el Señor lo está usando, porque el Señor ha prometido que va a Amén. usar a los jóvenes y tendrán visiones y el Sí, Señor lo ha dicho, el Señor no miente. amén. Y tenemos que darles la oportunidad a ellos también, gracias a Dios, que usted hizo caso, reconoció, logró el Espíritu Santo a hacerle entender eh, qué es lo que había ocurrido con usted al separarse, al alejarse de la iglesia, ¿verdad? Y de lo que se estaban perdiendo y lo que podía ocurrir. El hecho de que el niño perdiera un dedito fue nada más una probadita porque el enemigo quería robarle de completo la vida Amén. y Es Dios no lo cierto. permitió. Amén. Entonces lo ha traído porque Él tiene un propósito y está pues trabajando el Señor en eso, así como con usted, que ahora pues nos dice, trabaja evangelizando, tiene un programa radial, ¿verdad? Sí, Tiene programa radial, tiene obras a las que soporta allá en El Salvador, o sea, la tiene el Señor trabajando porque eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? amén. Que nos usa. Sí, amén. ¿Quiere agregar algo más antes que nos despidamos? Solamente decirle al que nos esté escuchando, no importa la situación, no importa cuál ha sido tu vida, pero la última salida que tienes es Cristo Jesús. La única salida, porque no hay nada más. Cristo viene pronto y hay que estar preparado. Así que les hacemos la invitación que si se ha alejado del Señor o nunca ha aceptado a Cristo, puede hacerlo, porque el Señor es un Dios vivo y poderoso y misericordioso. Hagamos la oración, ya que tenemos, aunque sea un minutito, vamos a hacer la oración para aquel que esté alejado a lo mejor. Tal vez tú sí ya conoces al Señor, pero te alejaste, pero el Señor es de oportunidades y el día de hoy te está llamando a esa oportunidad. Repite con nosotros esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque tú diste tu vida por mí. Gracias por tu amor infinito hacia mí. Gracias por el perdón de pecados. El día de hoy, Señor, yo vengo a ti arrepentido,
arrepentido por lo que he hecho, arrepentido por Gracias. haberme alejado de ti, Señor. Pero te pido otra oportunidad, Señor, que me des esa oportunidad de que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, Padre, y que me Gracias. guíes por ese camino de verdad y de justicia. Ayúdame a permanecer contigo, Señor, a no Gracias. desviarme, a continuar confiando en ti, no importa lo que venga, porque sé que contigo todo lo puedo vencer. Te doy gracias, Señor, por esa salvación, porque creo que tú eres el Hijo de Dios y que diste tu vida por mí. En el Amén. nombre de Jesús, amén. Si Amén. tú hiciste esa oración, felicidades porque el Señor te ha dado otra oportunidad en tu vida. Así que gracias les damos a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Espero que hayan recibido ese testimonio y a usted, hermana, muchas gracias Amén. por habernos acompañado, por haber traído eso que el Señor ha hecho en su vida y usted compartirlo el día de hoy. Sé que ha sido de bendición y a ustedes por haberse quedado con nosotros hasta el final. Y los invito a que no se pierdan la próxima semana el siguiente programa de preguntas y respuestas. Hasta la próxima. El Señor les bendiga.